Esta es la explicación para la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital del segundo bimestre de sexto IP. En esta práctica lo que debíamos de realizar es un programa en lenguaje ensamblador bien estructurado utilizando sus rutinas. Dicho programa tiene que tener la capacidad de cumplir con la siguiente tabla. Si AN0 tiene el valor de, son estos tres valores de aquí, entonces cumplirá esta función. Si tiene el valor de 1.2 voltios, entonces GP4 va a ser igual a 1, GP2 va a ser igual a 0, GP5 va a ser igual a 0. Si es igual a 2.8 voltios, GP4 es igual a 0, GP2 igual a 1 y GP0 es igual a 0, GP5. Y si AN0 tiene el valor de 3.6 voltios, entonces GP4 es igual a 0, GP2 es igual a 0 y GP2 es igual a 1. Entonces prácticamente podríamos decir de que dependiendo de cada valor, entonces se prenderá una LED diferente en los GPIOs de este PIC. El PIC a utilizar es el 2F675, que es un PIC de gama baja. El programa lo vamos a realizar en MPLAB para poder trabajar con el lenguaje de ensamblador. Para comenzar lo que debemos de realizar es llamar la librería de este PIC y pues también declarar las banderas de quemado que nos van a servir para poder utilizar el PIC físicamente. Luego declaramos las variables que vamos a utilizar durante este programa, como por ejemplo yo utilicé la variable x, tiempo 1, tiempo y var 1. Y pues debemos de colocarlo siempre en las variables que son de propósito general y no las que ya están declaradas en este PIC. Y pues aquí comenzaban desde 0C. También otra cosa que debemos de declarar es nuestro begin principal, donde colocamos nuestro procedimiento principal, que se llama guión bajo procedure guión bajo brcon. Por ejemplo, también declaramos el digital y oscilador interno, que lo colocamos arriba de este procedimiento begin principal, para poder encontrar y declarar cada uno de estos registros con su respectivo 1 o 0 lógico, pues ya se explicó en el video de la práctica número 1. Así que vamos a ver el procedimiento principal y como ya mencioné es procedure brcon. Entonces lo buscamos y está casi de último, aquí. Entonces primero lo que vamos a hacer es de que vamos a declarar las diferentes variables que se pueden ir colocando para esta práctica. Por ejemplo, para comenzar, pues vamos a utilizar los registros que había mencionado en la práctica anterior, como por ejemplo los del Ansel, pero en este caso sería el Bancel, para poder declararlo utilizando el tricio para declararlo si va a ser entrada o si va a ser salida, y de esta manera le colocamos un 0, donde como ya mencioné, utilizamos el registro Ansel. Con la palabra reservada MoveLW pues vamos a cargar este valor de aquí, que pues ya es uno reservado que nos da el datasheet para esta palabra, que pues también estamos hablando del registro Ansel. Luego de declarar las interrupciones y también las variables para poder trabajar con el brcon, vamos a crear un algoritmo para poder calcular mediante un rango en el voltaje en el que se encuentra el PIC y más específicamente en el pin de AN0 o de GP0. Lo que vamos a comenzar a hacer es declarar a las con 0, go o go, que en este caso indica al PIC que debe de comenzar o que ya ha terminado la conversión analógica a digital. Entonces de esta manera comienza y hasta que no termina, entonces está en un ciclo infinito de repetir esta función hasta que pues finalmente la termina, entonces pasa a la siguiente subrutina. En este caso aquí lo que va a realizar es de que va a utilizar el address L que había mencionado en la práctica anterior y este dato lo vamos a mover a W para poder utilizarlo y de esta manera poder crear los rangos. Primero pues ya hemos medido esos valores que pues están en address L y para el primer voltaje que es de aproximadamente 1.72 voltios, pues el número aproximado es de 41 en formato binario, en decimal. Y con este valor pues hacemos un if y cuando se encuentre en él pues va a realizar una acción que en este caso sería colocarse en 0, pues porque no queremos que realice nada. Y de esta manera hacemos lo mismo con cada uno de los diferentes valores. Por ejemplo, cuando se encuentre en 59, en este caso sí va a realizar la acción que sería de colocarse en 32. ¿Por qué en 32? Porque si miramos la simulación nuevamente, este PIC pues tiene 6 pines, pero cada uno de los pines pues es la sumatoria del anterior. Entonces este sería 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Y como vimos en la práctica, pues cuando estaba en una función de voltaje se colocaba el GP5 en 1. Entonces por eso es que le colocamos el 32 en binario para que este se coloque en 1 lógico.
Finalmente, después de realizar este if y de hacer este primer rango, entonces hacemos el siguiente, pero ahora con el siguiente voltaje, que en este caso pues el rango inicia en 60 y la finalización es en 70. Cuando este rango termina, entonces al analizarlo y si esa condición es verdadera, entonces va a imprimir un 16 y en este caso sería colocar en uno lógico ahora a GP4 y a GP5 lo colocaría en 0. Y pues nuevamente con MWW vamos a volver a analizar el rango, pero esta vez con 75, que es para el valor de 3.6, y así poder analizar. Si no es este valor, entonces se coloca en un estado de 0 lógico para indicar que no hay ningún rango específico al que ya se había programado en el PIC. Y si sí, pues entonces se colocará un 4 en los GPIOS, y del 4 pues se refiere específicamente a GP2 como lo indicaba la práctica. Y utilizamos GP0, que es AN0 para la entrada analógica. Aquí en la simulación, esa sería prácticamente toda la programación. Únicamente aquí terminamos el programa con el fin BR, un return y la última palabra de todos los programas, que es el end. Esta es la simulación que debemos de realizar en Proteus para poder probar la simulación. Y aquí en la salida vamos a colocar una resistencia de 150 ohmios que se le coloca en la vida real y una resistencia de 1K para poder evitar la alta impedancia. Colocamos un potenciómetro, que es un regulador de porcentaje de más o menos el 10%, como podemos ver, esto está regulado al 10%, para que en vez de, por ejemplo, que se ingresen 5 voltios, únicamente se ingresarán 0.5. De esta manera es un poco más cómodo poder trabajar los voltajes, ya de que generalmente hay algunos que solo pueden trabajar con 3.6 más o menos el VRCon, por eso de que dividimos ese voltaje dentro de 10 para que sea más cómodo. Vamos a bajar hasta 0, ahí podemos ver de que ya está un poco iniciada, pero vamos a bajar hasta 0. Y cuando sea el primer rango, entonces en 1.8 pues se va a encender. Claramente al ser un simulador pues es diferente el valor, ya que ya lo había probado aquí en el simulador, pero el valor cambia un poco en lo físico, debido a que tal vez los potenciómetros al no ser de tanta calidad, pues varía el voltaje que le está entrando. Entonces al final el voltaje aquí en la simulación lo tuve que colocar para 2 voltios, pero en la implementación que vamos a ver ahorita a continuación, pues sí funciona a 1.8. Este detalle es únicamente aquí en la simulación. Entonces ahí tenemos el 1 lógico para GP5, ya que se encuentra en 1.8. Cuando llegue a 2.8, pues colocará el siguiente, como vemos aquí está. Igual también es oscilaciones porque pues, es un simulador, entonces generalmente Proteus con ciertos registros no funciona igual. Y por último tenemos el último, que es del de 3.6 voltios, como vemos aquí lo tenemos, e incluso está oscilando un poco el pic, como podemos ver ahí, pero es por lo mismo, por la simulación. Pero ahorita que lo vemos en la Protoboard, pues es totalmente diferente. Entonces esta sería la simulación para esta actividad y ahora pues vamos a ver la implementación ya funcionando correctamente. Y aquí está la implementación ya colocada con los dos potenciómetros. Es el voltaje, este es el potenciómetro de voltaje de referencia y tenemos el PIC 2FC75 y la resistencia del master clear ya está conectada a positivo y negativo y ese es los tres diodos LEDs indicadores para poder mostrar en qué voltaje se encuentra. Ese es el potenciómetro que regula el voltaje original, o sea, donde van a estar entrando los 5 voltios y se regulará desde 0 hasta 5. Y el otro es el que lo divide dentro de 10. Ahí como podemos ver ya estamos en 0.99, ya pasamos el 1 voltio. Y ahorita voy a elevar hasta 1.8 y como podemos ver ahí se prende más o menos en 1.72. Y así debe de continuar hasta aproximadamente 2.6 donde va a cambiar. Ahí como podemos ver cambió para la de en medio. Y como es un rango, entonces ahí termina este. Y cuando lleguemos a 3.6 pues se debería de volver a prender. Y cuando vemos ahí ya se pasa a la última LED, que en este caso es la de GP5, indicando ya el último valor. Ahora pues vamos a retroceder un poco para poder verlo y ahí pues se queda en el último. Y esa sería pues la implementación para esta segunda práctica de laboratorio. Se mira así pues para poder, así está volteada, para poder ver bien el voltímetro, ya que eso es lo importante para la práctica. Así que eso sería todo. Muchas gracias.